Hola amigos, bienvenidos a Historias de Años, yo soy Pedro y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es que el señor Arthur C. Clarke, un autor británico de ciencia ficción y de divulgación científica, creó en 1986 un libro que se llama 20 de julio de 2019. Es este libro que tengo por aquí. Este autor es muy reconocido por sus obras de ciencia ficción y de divulgación científica. Principalmente lo han de conocer por 2001 Odisea del Espacio, la novela que después inspiró a Stanley Kubrick a hacer una gran película y de la cual, por cierto, Arthur C. Clarke fue co-guionista de la misma. En este libro el autor expone temas de interés para ver cómo iba a desenvolverse la sociedad y la civilización hasta llegar al año 2019. Lo interesante es que no lo hace como una especie de predicción, digamos, tipo Nostradamus o muy azarosamente, sino que el sujeto sabía mucho de ciencia y entonces estaba perfectamente enterado de lo que podría venir con el tiempo. Como descubrirán a continuación durante el video, algunas de las predicciones que hizo son bastante parecidas a lo que ocurre en realidad, otras obviamente no, pero eso es lo divertido y eso es lo interesante y lo entretenido de este video. Para la realización de este video tuve la ayuda de Andrés, así que les voy a dejar abajo en la descripción su canal de YouTube y también seguramente por ahí pondré alguna tarjetita o algo para que puedan ir a visitar su canal. Tratamos de meterle un poquito de sarcasmo y de humor negro en algunos momentos. Espero que les guste. Si es así, no olviden dejar su like al final del video y también compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar directamente con este video. Venga. Arthur C. Clarke acaba de mencionar en su libro 20 de julio de 2019 que es muy posible que el hombre logre crear una especie de piel artificial como creada a forma de impresión en 3D para que la gente pueda utilizar principalmente en cirugías estéticas. A principios de nuestro siglo XXI, los médicos le proponían a los padres que guardaran el cordón umbilical de sus hijos recién nacidos para que les sirvieran como células madres de repuesto, pensando que en el futuro habría una tecnología que les permitiera clonar partes de la piel o de algún otro órgano que se requiriera para cualquier cosa, un accidente o una disfunción. Sin embargo, el gran descubrimiento unos años después fue que todos tenemos células madres, niños y adultos. Todos tenemos esa posibilidad de que sacando algunas de esas células y modificándolas un poco, es posible perfectamente recrear tejido humano genéticamente idéntico al de la persona. Todavía no tenemos todo el éxito que quisiéramos, pero ya estamos en ese camino. Piel sintética ya hay, incluye uso de células humanas, probablemente del donante que necesita además esa piel, pero todavía no respira, todavía no es una piel que tenga pilosidades, todavía no tiene vasos capilares, faltan detalles, todavía no llegamos ahí. También nos habla de que posiblemente la medicina va a utilizar robots o brazos mecánicos que van a servir para realizar las operaciones más delicadas. Desde finales de los años 80 ya se utilizaron robots relativamente sencillos para hacer apoyo en algunas operaciones quirúrgicas, por ejemplo para intubaciones y cosas así, solamente para un procedimiento. En cambio, a finales del siglo XX empezó a existir el sistema quirúrgico Da Vinci, que permitió hacer una serie de movimientos quirúrgicos diferentes en asistencia a un médico o a un grupo de médicos para diferentes operaciones. En el mundo actualmente existen aproximadamente 4.400 sistemas quirúrgicos Da Vinci, en México hay unos 10 y existen también otros 10 o 20 diferentes sistemas quirúrgicos, algunos muy especializados para operaciones de rodilla o cosas parecidas. Arthur C. Clarke nos menciona que es muy posible que tengamos una especie de Doc in a Box. ¿Qué es este concepto? Quiere decir que va a haber médicos en cabinas al lado de los 7-Eleven o de los McDonald's o de todos los restaurantes más populares de las ciudades, y de esta forma uno va a poder acceder a un médico de forma muy económica y de forma fácil, ya que van a estar por todas partes. Yo no me imagino, la verdad, ir a un 7-Eleven, comprarme unas palomitas para ir a ver una película en mi VHS y después ir al médico para ver si tengo gripa o no. Se me hace un concepto lejos de la realidad.
A mí eso de tener un doctor cerca de casa, uno casi en cada esquina, me parecía francamente un sueño guajiro, pero después de un tiempo de pensarlo recordé que tenemos a los doctores Simi y de otras farmacias que repitieron esa fórmula de éxito, así es que al menos en la Ciudad de México, en muchas zonas, tenemos un doctor prácticamente en cada esquina, a precios bastante razonables, porque cada farmacia tiene asociado un médico. No un 7-Eleven, pero un doctor. Nada mal, Arthur C. Clarke. Para el año 2019 probablemente las máquinas convivirán con nosotros, trabajaremos con ellas, descansaremos con ellas y también viviremos y haremos todo con ellas. Yo creo que lo que se refiere a Arthur C. Clarke no es algo tan literal, simplemente se refiere a que es posible que en las oficinas haya algunos robots que nos estén ayudando en las tareas más sencillas y nosotros pues a la hora que nos vayamos a comer o algo podamos dejar en descanso o en reposo a estos robots. Yo me imagino que estos robots, por ejemplo, podrían ponerse a limpiar en nuestra hora de descanso nuestras máquinas de escribir o algo por el estilo. La verdad es que esta predicción de usar máquinas todo el tiempo pues no es tan nueva, porque una máquina que es, pues además de un plano inclinado y un torno, casi cualquier cosa es una máquina. Desde la revolución industrial podríamos decir que vivimos rodeados de máquinas. Tal vez la sutil diferencia es que ahora las usamos no solo para el trabajo, no solo para el descanso, no solamente como recreación, sino absolutamente en todo momento. Piensa en esa pequeña máquina que tal vez traes en el bolsillo o la que tal vez estás utilizando para ver esto y con la que no solamente haces trabajo, te diviertes, descansas, sino que hasta te duermes junto a ella. No está mal para un montón de circuitos, ¿no? También menciona que la primera fase de la robotización doméstica consistirá no solo en un único robot, sino en una pequeña familia de dispositivos inteligentes. Posiblemente no esté hablando de que tengamos un robot que va a hacer todo lo que se trata del hogar, sino que vamos a tener a pequeños Arturitos o Citripios por todos lados auxiliándonos en las tareas domésticas. ¿Qué te puedo decir, Pedro, del pasado? Ahí sí que Clark le atinó de todas. Hay un montón de pequeños aparatos un poco inteligentes, no demasiado, que están ayudando a la vida moderna. No en todas las casas, es un poco como Ray Bradbury acostumbraba a decir, el futuro le llega primero a los ricos. Pero en muchas casas y cada vez en más hay televisiones inteligentes, es decir, que pueden conectarse a internet y tener una programación específica para cada persona. Los refrigeradores te pueden decir si ya hace falta comprar yogur. Yo no lo he visto en ningún refrigerador en la realidad, pero en cada exposición de ciencias te lo ponen. Hay un montón de pequeñas cosas. Por ejemplo, Alexa, ¿podrías recordarme alguno de los aparatos que tenemos con vida inteligente? Menciona algo al respecto de unas aspiradoras robóticas. Imagínense eso, pequeños robots que van a ir por toda la casa aspirando y que posiblemente tú les vas a decir por dónde hacerle o algo. Un problema al que seguramente se enfrenta es que hay muchas escaleras en las casas o lugares difíciles de alcanzar, entonces no sabemos muy bien y tampoco Arthur C. Clarke menciona cómo podría resolverse esto. Quizá que en la construcción de las mismas casas haya más rampas o algo por el estilo. Aspiradoras robóticas, pues sí las hay. De hecho, llevo años queriendo tener una, se me hacen muy divertidas. Pero no te imagines a una robotina que va barriendo y que tiene un delantal, ¿no? En realidad es una especie de disco muy plano. Las más conocidas son de la marca Roomba y las pones en el suelo, van moviéndose. Ese asunto de que si se pueden rodar las escaleras y eso, no pasa nada, tienen sensores por todas partes para no caerse. Y muchos de los modelos son tan sofisticados que cuando se le está a punto de acabar la pila, se acerca a su dock, se conecta y vuelve a cargarse. Igualmente podríamos estar hablando de un control de luces a través de la voz. Llegas a tu casa y dices préndete y se enciende la luz de la estancia, o puedes ir a tu recámara cuando está todo a oscuras y del mismo modo quizá silbar o aplaudir y que se prenda toda la luz. El control de las luces por voz está absolutamente resuelto, ¿no? O sea, tú le dices a cualquier foco que te encuentres en la calle, apágate por favor, y el foco se apaga, ¿ves? Es increíble. No, bueno, no ha sucedido. Pero ya en serio, sí existen ya algunos focos a los que les puedes decir vía alguno de los asistentes inteligentes, Google o Alexa, o ¿cómo se llama el otro? Tú le dices,
apágate y se apaga. Tú le dices préndete, se prende. Tú le dices está temblando y no hace nada porque no lo has programado para que haga algo. Por otro lado, también se nos menciona que se puede jugar ajedrez con un robot y que ese robot sea lo suficientemente capaz como para darnos batalla. Actualmente ya hay algunas computadoras que se han enfrentado a jugadores de ajedrez, pero siempre pierden. Entonces, imagínense un robot que se enfrente así junto a ti y te gane en una partida del ajedrez. Seguramente más de un robot saldría dañado por una golpiza dada por un ajedrecista profesional. O lo que es lo mismo, uno de esos soviéticos enojados. Ajedrez y computadoras. Bueno, como bien dices, Pedro del pasado, en tu época ya había bastante camino andado en computadoras que jugaban ajedrez. Sin embargo, un hito a este respecto fue cuando en 1996 Kasparov, el campeón del mundo, y era ruso, no soviético, ya no había ninguna Unión Soviética, derrotó en algunos matches a Deep Blue, una supercomputadora, pero Deep Blue logró ganarle una de las partidas. Kasparov pensó que durante un tiempo todavía podría mantener su reinado, pero al año siguiente, en el 97, Deeper Blue, es decir, azul más profundo, logró vencer a Kasparov en creo que 4 de 6 matches que jugaron. Después de eso, varios campeones del mundo han sido derrotados por computadoras que cada vez son más caseras. De repente ya ha habido computadoras de escritorio que han logrado vencer con un programa muy adelantado, Fritz por ejemplo, a campeones mundiales sin demasiado esfuerzo. Aquí Arthur C. Clarke menciona un concepto bastante peculiar, ya que habla de pequeñas mascotas robotizadas, pero el asunto es que menciona que sería como sustituir a la mascota perdida, quizá darle la misma esencia del animal que tuvimos y que extrañamos, o simplemente crear uno muy afín a nosotros, quizá muy tranquilo o quizá más agresivo para cuidar la casa. Perros robóticos que sustituyen a las mascotas reales y que además son hechas a imagen y semejanza de la mascota que perdió una persona. Todavía estamos a años luz de eso. Yo creo que ahí sí Arthur C. Clarke se fue de la base. Lo más cercano que tenemos a una mascota robótica se inventó a finales del siglo pasado, se llama Tamagotchi y cada cierto tiempo lo vuelven a sacar. Es muy lindo y muy mono, pero nadie lo podría confundir con un perro real. La otra es el Furby, pero todavía menos podrían confundirlo con una mascota real. El autor también menciona un control de voz, pero no solamente para las luces, sino para cualquier cosa que tengamos en la casa. Por ejemplo, pedir una Coca-Cola y que te la traigan, o quizá que quieras poner un VHS y se reproduzca automáticamente solo porque tú lo hayas pedido. Sería algo como, por favor, regresa la cinta porque me urge entregar ese VHS en el videoclub. ¿Control por voz? ¿Qué es control por voz? Ok, Google, ¿qué es eso de control por voz? Puedo hacer una búsqueda. Sí, ok, Google, quisiera que hagas una búsqueda. Para realizar una búsqueda, abre Google App y escribe en el cuadro. También puedes presionar el micrófono o decir OK Google. Para obtener más detalles, presiona más información debajo. Ok, Google, quiero que hagas la búsqueda sin tener que buscar presionando botones. ¿Puedes hacer eso? Todavía nos falta mucho. Estamos caminando, pero todavía nos falta mucho, Pedro del pasado. Asimismo, Clarke menciona que sería muy lógico pensar que en la Luna vamos a poner ciertos robots que a su vez van a poder construir otros robots, al menos iguales que ellos y si no es que mejorándolos cada vez. Es decir, robots procreando robots. Esto podría llegar a ser muy útil. Quizá podrían llegar a hacer el trabajo de mineros en muy poco tiempo. O quién sabe, capaz que en una de esas descubren vida en la Luna estos robots y ojalá que no la exterminen. Este asunto de establecer en la Luna una colonia de robots, fíjate que no resultó bien. La colonia de robots se insubordinó de manera terrible y actualmente estamos teniendo muchos problemas. Ya no mandan oro ni plata a la Tierra, sino que lo están gastando en hacer robots muy brillantes y... No hemos puesto una colonia de robots en la Luna, ni sabemos todavía hacer robots que construyan otros robots mejores que ellos.
ni estamos seguros de que queramos que eso suceda. Creo que en tu época salió esa película de Terminator, úsala como referencia. Asimismo, menciona que la educación será un proceso continuado que no requerirá de edificio alguno. Esto quiere decir que podría haber clases a distancia, a través de videollamadas o algo por el estilo, e incluso holografías. Que por un lado suena muy bien eso de no tener que pararte, ir a la escuela, estar frente a un profesor, un pizarrón, un pupitre. Pero por otro lado, ¿se imaginan eso de tener un holograma de tu profesor en tu casa, en tu cuarto? Imagínense al maestro de educación física a las 6 de la mañana despertándote y órale, hacer sentadillas, una, otra, lagartijas, vas. ¿Holografía? A donde vamos no necesitamos ninguna holografía. Bueno, ya hablando en serio, la educación sigue siendo mayoritariamente en las escuelas. Hay muchísimas escuelas en el mundo, incluso en muchos países, incluyendo México, hay escuelas que todavía no tienen ni siquiera lo indispensable para operar correctamente. Hablando, por ejemplo, de la cantidad suficiente de profesores o los libros de texto que se requieren o simplemente muebles para que todos los alumnos puedan sentarse cómodamente y aprender en condiciones adecuadas. Si es así en México, sucede todavía peor en algunos otros países. Y los países en el primer mundo sí siguen teniendo clases también. De hecho, algunos de los países más desarrollados tienen clases en las escuelas durante muchas horas y luego van a otras escuelas por la tarde para seguir reforzando. Es decir, la educación totalmente autónoma e independiente de algunos edificios no es algo que haya sucedido. Sin embargo, también es cierto que podemos aprender casi en cualquier lugar. El pequeño objeto que traemos en el bolsillo y con el cual tal vez estás viendo esto, como ya dije, permite aprender de muchísimas maneras. ¿Quién no ha dicho, me gustaría saber cómo se hace el flan de queso? Y le ha preguntado a Google o le ha dicho a YouTube cómo se hace un flan de queso. Y a partir de eso llevar a cabo la receta. O hay gente que aprende macramé, o cómo tejer, o casi cualquier cosa en internet. Y casi siempre hay buenos videos de buena calidad que explican cómo hacerlo, o instructivos muy detallados, o grupos de tips que explican con mucho cuidado cómo hacerlo. La verdad es que con tanta posibilidad de aprendizaje por todos lados, con que garantizáramos que la gente tenga un teléfono celular o similar y una conexión a internet, podríamos hablar, yo creo, de un nuevo renacimiento. No te preocupes por tu profesor de educación física yéndote a despertar a las 6 de la mañana de manera holográfica para que hagas sentadillas. Las sentadillas las vas a hacer tú solito, porque como muchos influencers son muy guapos, pues solito vas a querer parecerte a ellos. El aprendizaje recreativo será popular, pues al aumentar la eficiencia tecnológica aumentará el ocio. Yo no me imagino, la verdad, a quién le va a gustar ir a la biblioteca por mero gusto, ¿no? O sea, como que tengo mucho tiempo libre porque los robots hacen todo, entonces voy a la biblioteca a aprender. No me suena algo que pueda pasar, la verdad. Aprendizaje recreativo, pues ya dije, ¿no? La gente está aprendiendo muchas cosas porque le da la gana aprenderlas, porque quieren saber hacer más cosas, porque quieren sorprender a su familia con nuevas habilidades. Eso está padre, ¿no? También nos menciona que una de las carreras más populares será la de arquitectura espacial, ya que los estudiantes podrán sustituir los planos con dibujos y pinturas por diseños gráficos directamente en sus computadoras. Esto me parece que va a ser muy útil para cuando empiecen las edificaciones en la Luna y toda esa onda. La arquitectura espacial como concepto está padrísimo, pero yo desconozco si haya universidades donde ya se estudia arquitectura espacial. Está interesante porque significaría pensar en edificios que no necesariamente tienen que estar sujetos por problemas como la gravedad o la resistencia de materiales. Bueno, se enfrentan a otros problemas diferentes, pero bueno, supongo que existe algo así como ingeniería espacial. Desconozco si existe algo como arquitectura espacial. Sería interesante. Lo que sí seguro es que ya los estudiantes de arquitectura no abren sus planos para ver qué pasa ahí, ni se pasan horas y horas frente a un respirador haciendo planos con un rapidógrafo. Efectivamente, existen muchos programas de computadora que les ayudan a poder diseñar planos arquitectónicos y de otros tipos utilizando solamente su computadora y mucha imaginación. También es posible que haya computadoras sensibles al tacto en las aulas para que los alumnos aprendan de una forma más amena. Aunque ya no entendí porque pues se supone que ya no vamos a ir a las escuelas. Entonces, ¿cómo está eso, Arthur C. Clarke?
Este concepto de Arthur C. Clarke de computadoras sensibles al tacto, bueno, pues quiero creer que se refiere a las pantallas sensibles al tacto. Porque créeme, a principios del siglo XXI a la gente le costó trabajo dejar sus teléfonos celulares con teclitas, los Nokia, que eran además muy resistentes, por teléfonos que tenían una pantalla plana y ninguna tecla en lo absoluto. Por otro lado, nos menciona que un detector de alcohol, muy posiblemente incluido en todos los automóviles, impedirá que la gente en estado de ebriedad pueda conducir. Es decir, seguramente al entrar al auto, el ambiente va a tener un receptor que te diga, no, estás muy borracho y entonces no puedas manejar, ni siquiera arrancar el auto, pues. Yo creo que esto va a ser muy útil y evitará muchísimos accidentes en el 2019. Esta idea del detector de alcohol para que no puedas arrancar tu carro suena muy interesante. ¿Y sabes qué? Se podría hacer. Se podría hacer porque ahorita cada policía de tránsito trae varios alcoholímetros en el bolsillo. Son relativamente baratos y parece que muy seguros, muy certeros. Pero no se ha instrumentado por muchas razones. Tal vez la principal es que hay otras alternativas. Por ejemplo, existe Uber, Cabify, Didi, Bit, todos esos sistemas en donde tú pides un carro y el carro viene por ti y te deja donde le digas. Y entonces, más bien, si piensas pasar una noche bebiendo, pues en vez de llevar tu coche y en vez de arriesgarte a chocar, o en vez de tener un alcoholímetro interno en tu coche que no te deja manejar, pues mejor pides un Uber y te vas tranquilito a casa. También nos menciona que va a existir una especie de alta definición en las pantallas, lo cual va a hacer que sea innecesario ir al cine, sino que simplemente te quedes en tu casa y lo disfrutes como si tuvieras el mismo cine en tu casa y sin ningún cambio, lo cual entre líneas nos deja ver que seguramente en 2019 el cine va a ser una cosa completamente obsoleta. Tal vez para ese entonces ya solo queden viejas construcciones de cines de esta época. Televisiones de alta definición, claro que ya existen, incluso algunas que te dan la impresión de ser mejores que las pantallas del cine, pero por alguna razón la gente no ha abandonado los cines. Desde el siglo pasado hacia finales, cuando las televisiones empezaron a ser muy buenas y muy grandes, la gente anunciaba que era el final del cine como lo conocemos. Pero la verdad es que parece que somos animales de instinto gregario porque nos gusta ir al cine, nos gusta juntarnos, nos gusta comer palomitas en lugares públicos, aventárselas al actor si hace algo muy mal hecho, aplaudir al final si la película fue muy buena o si estamos muy chistosos ese día, comernos un hot dog, tomarnos un café, platicar al final sobre de qué trató la película. Tal vez el asunto es que ahora, cuando cada quien puede ver una película en su casa a cualquier hora y en cualquier momento, es más difícil reunirnos, cada quien la ve a su tiempo y no es tan sabroso comentarlas. En cambio, ir al cine nos permite hacer todo eso juntos y seguir teniendo la experiencia de que compartimos una historia, de que vivimos, lloramos y reímos una misma historia. En 2019 seguramente las técnicas gráficas por computadora nos permitirán recrear a actores emblemáticos de todos los tiempos. Es decir, que podríamos tener en una sola película a John Wayne, con Marilyn Monroe, con Clint Eastwood y con Ralph Macchio o Michael J. Fox, por ejemplo. El asunto de llevar a grandes estrellas de diferentes momentos de la historia a la pantalla grande, haciendo ilustración virtual, a lo mejor con CGI, es posible, pero no se ha hecho mucho. Pienso que todavía es muy caro y además no está tan bien visto. Un ejemplo está en la película de Star Wars. Sí, por cierto, yo del pasado, hay muchas películas de Star Wars que no has visto ya. Por favor, velas todas. Es esta película que se llama Rogue One, en donde al final hicieron una recreación electrónica de uno de los personajes más queridos, la princesa Leia. Sin embargo, muchos fans no estuvieron de acuerdo con esa recreación. ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Es un misterio para mí. En 2019 es muy posible que el entretenimiento sea muy personalizado, según nos dice Clarke. Por lo cual, no sé, yo me imagino que podríamos estar ante una pantalla de televisión dividida en 4 partes en las que en una parte tu papá está viendo las noticias, en otro tú estás viendo el fútbol, tu mamá las telenovelas y tu abuelita algo muy antiguo, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre a mí es lo que ha pasado con el Walkman. Todos ahora tenemos la música que queremos escuchar independientemente de lo que ocurra en nuestro entorno. El entretenimiento más individualizado pues es algo muy real.
Como tienes una pantalla en tu teléfono y en esa pantalla puedes ver infinita cantidad de programas o casi tendiendo a infinita cantidad de programas, la verdad es que muchas veces familias que están juntas nominalmente, pero cada quien está viendo un programa diferente, no en una sola pantalla donde todos están viendo un cachito de la pantalla picture in picture, ¿verdad? Sino que cada quien tiene su propia pantalla o su propio sistema de entretenimiento. En 2019 va a ser más sencillo que podamos acceder a gráficos por computación. Bastará con que tú te acerques a tu escuela, a una computadora y en los programas que ahí tengan puedas diseñar algo, crear dibujos o ilustraciones o pinturas que después se puedan imprimir. Esto de que las computadoras pueden permitir que cualquier persona se convierta en diseñador gráfico, bueno, mira, es cierto que cualquier persona puede utilizar un programa de diseño gráfico más o menos poderoso y llegar a resultados más o menos interesantes que no eran posibles en tu época, Pedro, del pasado. Pero la verdad es que el buen gusto que se aprende a lo largo de una carrera de diseño no lo puedes sustituir con un programa de computadora. Otro de los conceptos de los que nos habla el autor es que muy posiblemente en 2019 ya no va a ser necesario que en las oficinas haya vigilantes o recepcionistas o secretarios personales humanos, ya que todo lo harán robots. O en otras palabras, todos vamos a tener una robotina en nuestros lugares de trabajo. ¡Qué heavy!, ¿no? Nada de recepcionistas o vigilantes o secretarios electrónicos tipo robotina. Eso todavía no existe. No sé si va a existir. Por lo pronto, sí es cierto que en muchos lugares ya no se acostumbra a tener tantas secretarias como se tenía antes, porque uno con su computadora puede resolver muchísimas cosas que antes se resolvían entre 2 o 3 personas. De repente, además, más personas ya aprendimos a escribir muy rápido en computadora y en vez de dictarle a alguien para que vaya escribiendo con taquigrafía, nosotros mismos vamos escribiendo nuestras ideas muy rápidamente. Mandamos correos electrónicos en vez de pedirle a alguien que haga un oficio por nosotros, etc. Pero sigue habiendo vigilantes humanos, sigue habiendo recepcionistas, sigue habiendo secretarias.